instrumento de Dios. Estamos tomando las palabras que Dios nos está dando y tenemos que caminar en esas palabras. Y yo quiero el permiso de ustedes para que en lo particular yo voy a ser prudente. Me ha gustado siempre ser prudente, pero quiero el permiso de todos para que cuando yo vea una falta, un error en cada uno de ustedes, yo tenga la libertad de decírselo, no aquí en el público, no, se lo voy a decir. A veces me abstengo, yo lo recibo, me abstengo porque en mi espíritu yo sé lo que va a pasar después de que yo le diga esa palabra, entonces yo más bien no la digo. Pero si ustedes me dan esa confianza, yo lo digo. ¿Sí? Bueno, alguien me dijo, gloria a Dios. Dos, gloria a Dios. Tres, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Y créanlo, le pido a mi Dios lo que más le pido a Dios. Le pido mucha unción. Pero lo que más le pido fuera de esa unción es sabiduría. Porque una unción sin sabiduría me mata a mí y los mato a todos ustedes. Eso sí es sabiduría. Le pedimos a Dios eso. Y a mí me falta altísimo. Todo ya le pido a Dios dame sabiduría en eso. Y a veces quizás esas recomendaciones que yo le dé, usted no las entiende. En el instante no las va a entender, pero cuando yo le dé esa recomendación, asimílelo. Y a veces cuando yo lo digo, lo pienso un día, 2 días, 3 días, hasta que no aguanto más y lo suelto. Y gloria a Dios por eso. En algunos la han escuchado con mucho respeto. No he visto ninguna persona que haya sido irrespetuosa. No, todos la han escuchado con mucho respeto. Y gloria a Dios por eso. Pero contaditos los que han actuado. Porque siguen lo mismo. Pero yo cumplí la función de atalaya. Y leí lo que dice Ezequiel 3 y Ezequiel, son 2 textos de Ezequiel 30 y el atalaya, Ezequiel 3 y Ezequiel 30, son dos versiones que habla Ezequiel. Y 33, el deber del atalaya. Yo sé qué es eso. Si yo recibo algo para alguien y yo no lo suelto, esa persona va a caer y yo también voy a ser culpable de eso. Pero hay personas que le he pedido a mi Dios y yo he hablado con él y Dios me ha dado libertad de decir calle, porque sé que no les va a gustar. Y gloria a Dios por eso. Génesis capítulo 19. Y Dios está en este lugar. Alabado sea el Señor. Lo que más nosotros debemos de pedirle a mi Señor es sabiduría. Capítulo 19, versículo 15. Al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijos y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos,
y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Déjame escapar ahora allá, ¿no es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra, y cuando Lot llegó a Zoar, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores que de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Amén y amén. Pueden tomar así. Ciudades destruidas por Dios. He estado hablando 2 días seguidos y 3 días con hoy sobre destrucción que Dios está enviando y va a seguir enviando sobre esta tierra. Y es eminente que analizamos cuál era la causa de la destrucción. Era que nosotros habíamos abandonado las leyes de Dios, los mandamientos de Dios. Abandonamos el conocimiento de Dios, y a causa de eso el reino de las tinieblas ha tenido todo el camino a sus anchas para hacer con nosotros lo que Él ha querido hacer. Y de esa manera es que se encuentra el ser humano en el planeta Tierra. Eran 5 ciudades que estaban en la lista para ser destruidas. Y fueron nombradas esas 5 ciudades, las que menciono, eran 5 ciudades que estaban en una lista de Dios para ser destruidas. En el libro de Génesis las menciona, capítulo 14, versículo 2. Y voy a leer el 1 para que entiendan el versículo 2. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Ariok, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Alma, contra Semeber, rey de Seboí, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Vemos 5 ciudades: Sodoma, Gomorra, Alma, Seboí y Zoar. Leamos el versículo 8. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Alma, el rey de Seboí y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Y más sin embargo, en la narración de la destrucción de Sodoma y Gomorra se mencionan 2 ciudades nomás. Capítulo 19, versículo 24. Capítulo 19, versículo 24. Y gloria a Dios. Dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los ejércitos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Menciona nomás 2 ciudades que fueron destruidas, pero en el libro de Deuteronomio menciona que fueron 4 ciudades destruidas. Yo no sé si me están entendiendo.
Dije que en la lista de destrucción de las ciudades que Dios tenía para destruir eran 5. En la narración de la destrucción de las ciudades menciona 2, Génesis. Pero Deuteronomios capítulo 29, versículo 23, menciona 4 ciudades. Azufre y sal abrazada toda su tierra. No será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Seboín, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Se da cuenta que mencionan 4 ciudades. La quinta ciudad que estaba lista para ser destruida, que se llamaba Zoar, no fue destruida. Yo no sé si ustedes se preguntan cuál fue la causa. ¿Por qué no fue destruida? Y fue por petición de Lot. Fue por petición de Lot, el sobrino de Abraham. Y cuando Lot pidió ese lugar, era porque para Lot era un lugar seguro para escapar. Dios le había dicho: corre hacia el monte, allá hacia ese lugar. Y Lot miró hacia allá y dijo: no, allá me alcanza la destrucción. Déjame ir a esa ciudad que es pequeña y allá yo me voy a amparar. Entonces yo le dijo: bueno, váyase para allá. Al final él no se fue para esa ciudad, pero esa ciudad no fue destruida. Génesis capítulo 19, versículo 19. Pero Lot les dijo: no, yo ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Déjame escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad que has hablado. Date prisa, escapa de allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Entonces eran 5 ciudades que estaban listas para ser destruidas. Eso era simplemente como una introducción para entrar en el tema sobre el caso de la destrucción de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín. Se sacó Zoar. En el caso de Abraham, en el caso de Lot, en el caso de los santos, todas estas cosas juntas. Usted la historia, es emocionante. La destrucción de todos esos lugares, encontramos unos códigos de Dios, cifrado. Por lo menos encontramos 3 cosas grandes que Dios nos revela en esto, sobre todo el ser humano, incluyendo la iglesia. Y algunos de esos códigos están por cumplirse, otros se están cumpliendo y otros simplemente están transcurriendo los acontecimientos. Me estoy hablando de 3 cosas grandes. Una de esas 3 cosas que veo en esta lectura, la destrucción de esas ciudades, es que en eso vemos clarito el plan de salvación de Dios para el ser humano, no para el pueblo de Israel, para el ser humano. Lo segundo que encontramos ahí
después del plan de salvación de Dios para el ser humano, encontramos el propósito de Dios para su iglesia. Ese es el segundo. Y también encontramos un código, detalles del rapto de la iglesia. Y eso es espectacular. Todo lo vemos aquí en este lugar. Desde muchos años atrás, Dios dio a conocer el plan de salvación cuando comenzó a establecer un pueblo. Y eso sucedió aproximadamente como unos 1850 años antes de Cristo, que fue cuando Dios llamó a un hombre llamado Abraham. A partir de ese día fue cuando Dios comenzó a llevar a cabo un plan de salvación para la humanidad que ya había hablado en Génesis 3:15. Dios ya lo había hablado. Y cuando sucedió Génesis 3:15, hasta ahora estaba algunos seres humanos sobre la tierra. Nomás menciona el nombre de Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, se emitió una sentencia, un juicio, maldición. Y actualmente eso ha ido creciendo y creciendo, que cada uno de nosotros lo hemos experimentado en diferentes niveles. Y me refiero al texto capítulo 3, versículo 15, cuando dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando estaba hablando de la simiente de la mujer, estaba hablando del Salvador Jesucristo, el plan de salvación. Gloria a Dios por eso. Una salvación para un pueblo que aún no existía. Dios sabe absolutamente todo. Dios sabe absolutamente todo. Y me impactó el testimonio de ayer, sigo allá. Yo sabía que mi hermano de pronto iba a subir la escalera y que la escalera le iba a fallar y que se iba a golpear. Pero ya había planeado todo eso y alguien había colocado montones de arena ahí debajo. Gloria a Dios. La pregunta es: ¿y por qué Dios no lo salvó de la escalera? Es que hay que le enseñarle algo. Dios es soberano sobre todas las cosas. Absolutamente todo lo que sucede en el planeta Tierra, hasta el más mínimo pensamiento de un ser humano, hasta las máximas cosas que se hacen, Él las conoce y están todas dentro de su plan perfecto. A Él no le ha fallado ni le va a fallar absolutamente nada. Tengamos eso en nuestro pensamiento. Lot, el sobrino de Abraham, simboliza la iglesia. Ahí es donde quiero tocar algo. Lot simboliza la iglesia del Señor Jesucristo, que fue el único con su familia que fueron salvos de la destrucción total de estas 4 ciudades. Fue el único que fue salvo de esas 4 ciudades. Y gloria a Dios por eso. Miren lo que dice Hechos capítulo 16, versículo 31, para tener una referencia de una verdad. Crea en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, yo no sé si usted se ha preguntado por qué fue salvo Lot. ¿Cómo? Por la intercesión de su Cristo. Tiene que ver, sí, Señor. Lot fue salvo no por sus actos. No fue salvo por sus actos. Dios lo salvó porque era
casa de Abraham. Fíjese eso. Porque era casa de Abraham. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fíjese esto. Ahora, podemos nosotros pensar, hago un paréntesis en esto, porque muchos se van a confiar, como mi mamá es cristiana, como mi papá es cristiano, entonces yo también me voy a salvar. Pregúntele a la esposa de Lot a ver cómo le fue, si se salvó o no. Y podemos correr el riesgo que nos puede pasar igual que la esposa de Lot. Y gloria a Dios por eso. Aleluya, gloria a Dios. Lot era de la sangre de Abraham y Abraham era el que tenía la promesa de salvación. Cuando Dios le dijo allá en el Génesis capítulo 12, versículo 3, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La bendición más grande que Dios nos dio a nosotros como iglesia fue la salvación de nuestros pecados. ¿O acaso hay algo más grande? ¿El ministerio? No, no iglesia. El ministerio fue como la añadidura después de habernos dado la salvación, como el oficio que nos colocó a nosotros, que entre otras lo hacemos con todo el corazón y disfrutamos hacer esta labor, nos agrada hacer esta labor y le suplicamos a Dios, permítame servirle, pues contentos por la salvación que Él nos dio. Ese plan asimismo, como la promesa de salvación para el pueblo de Israel, de sacarlo de Egipto, llevarnos a una tierra que fluye leche y miel, cuando ni siquiera Abraham tenía ningún hijo. Asimismo nosotros cuando nacimos ya teníamos trazado sobre nosotros el plan de salvación. No habíamos nacido, mas sin embargo ya teníamos sobre nosotros el plan de salvación, de vida eterna. Nacimos, en otras palabras, en cuna de oro. Y usted no se quede. Es que Dios no me dio nada en esta tierra. ¿Cómo que no le dio nada? ¿Le parece poquito la salvación de su alma? ¿Le parece poquito, como explicamos en el día de ayer? ¿Le parece poquito la situación, la condición suya y que Dios lo cogió y a lo último, después que ya lo tenía bien lavado, limpiecito, perfumado, vestido nuevo, zapatos nuevos, anillo nuevo, y le dijo, le tengo otra sorpresa, mire, esta es la cédula suya, ese es el registro civil suyo, y usted lo leyó, y ¿sabe qué leyó Alfonso Sánchez? Ciudad Padre Jehová de los ejércitos. Uy, Él se hizo cargo de mí. No me llamó siervo, me llamó hijo. Pues de hijo a siervo hay una diferencia grande. Pero aquí en la tierra somos sus servidores y gloria a Dios por eso. Y lo más tremendo es que ni siquiera algunos lo damos por entendido. Algunos no saben qué es eso, no lo saben. Pues en el mundo se viven como esclavos, azotados por todo, por todo. Ahora, decía que hay tres códigos entendidos en esto. Hay un plan de salvación. Decía que Lot representa la iglesia. ¿Sabe qué representa Sodoma, Gomorra, Alma y Seboín? El mundo. ¿A dónde llegó Lot? A Sodoma, Gomorra, Alma y Seboín. Entonces, ¿cuál era el propósito de Lot al llegar allí en ese lugar? ¿Cuál es el propósito de nosotros de la iglesia al llegar a esta tierra? De ser llamados por Dios. Hay un propósito de Dios para la iglesia. Y lo entendemos clarito. Lot, en ese texto, en el texto que leíamos en especial, simboliza la iglesia, el cual tenía un propósito definido. Sodoma y Gomorra, Alma y Seboín representan el mundo entero sin Cristo y con una condena de muerte encima que un día ya señalado por Dios recibirá sin ninguna compasión.
por no haberse arrepentido de sus pecados y con tanta insistencia que Dios todos los días está haciéndole: arrepiéntase, arrepiéntase y arrepiéntase y arrepiéntase. No le gustó la voz del pastor Alfonso, entonces le mandó la voz del hermano Leonardo. No le gustó allá de varón, le mandó la voz allá de la hermana Jenny. No le gustó la de mi hermana Jenny, entonces le mandó la voz de mi hermana Yerina. No le gustó la voz de Yerina, entonces Dios le manda a alguien de su casa. Pero continuamente está diciéndole al mundo: arrepiéntase, arrepiéntase y arrepiéntase. Ese es el mundo. ¿Y cómo está el mundo? Como Sodoma y Gomorra. Ya literalmente es una Sodoma y Gomorra. El mundo. El propósito de Lot en esas ciudades que representan el mundo perdido era influenciar a esas ciudades de acuerdo al bien que él tenía. ¿Cuál era el propósito de Lot en esas ciudades? Influenciar con lo que él era, con lo que él tenía dentro, influenciar a esa ciudad. ¿De qué lo hizo? Yo creo que no lo hizo. No lo hizo. Influenciar a esas ciudades de acuerdo a lo que él tenía, a lo que él había sido enseñado. En otras palabras, una vida de temor y de rectitud para con Dios. Esas ciudades no sabían nada de una vida de rectitud. No sabían nada de una vida de honrar a un Dios. No sabían nada de una honestidad, de un respeto. Lot tenía en algo ese respeto. Y el trabajo de Lot era dar a conocer a ese Dios que esa ciudad no conocía. Yo hago una pregunta: ¿será que Lot conocía a Dios? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Claro. ¿Con quién andaba Lot? ¿Y Abraham quién era? No más, dice la Escritura, amigo de Dios. Entonces, obviamente, si el sobrino andaba con Abraham, obviamente él tenía que tener algo de recto. Y entonces llegó allá a esas ciudades que tenía que haber hecho, influenciar a esas ciudades con lo que él tenía. El Señor Jesucristo dijo en relación de esas ciudades y el poder salvador de Dios, decía lo siguiente: Mateo capítulo 11, versículo 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por lo tanto, hoy digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Fíjese esto: si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho las maravillas, en otras palabras, si en Sodoma y Gomorra se hubiese conocido algo de Dios, lo más seguro, dijo el Señor Jesucristo, ellas se habían salvado. ¿Para qué fue que Lot llegó a Sodoma y Gomorra? Para dar a conocer de ese Dios, el temor de Dios. No lo hizo. Entonces yo hago una pregunta: ¿será que Dios le va a pasar la factura a Lot? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Lo más probable. Lo más probable. Ahora, alguien puede decir: bueno, ya recibió el juicio de Dios. ¿Qué le pasó a esas ciudades? Fueron destruidas. La otra pregunta: ¿ese fue el juicio? No. ¿Por qué digo? Porque dice la última parte: será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Quiere decir que no has recibido el castigo, el juicio. Esa es otra parte del mensaje, pero no me voy a profundizar ahí.
Estoy seguro que el oficio de Lot era dar a conocer a Dios en esa ciudad. ¿Cuál es el oficio? Lot representa a la iglesia. Ahora, ¿cuál es el oficio de la iglesia en este mundo que está igual que Sodoma, Gomorra, Alma y Seúl? El oficio de nosotros, suyo y el mío, es dar a conocer a Dios. El mundo no lo conoce, nosotros sí lo conocemos. El trabajo de nosotros es ese. La iglesia no fue creada solamente como niña bonita, como niño bonito. No, la iglesia fue creada para un propósito definido. Les voy a leer Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he enseñado. Esa era la misión. Si usted vuelve a leer esa misma versión, pero en la que escribió Marcos, dice: ir por todo el mundo, Marcos 16:15, y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Esa es la misión de nosotros. ¿Para qué estamos nosotros aquí en la tierra? ¿Para qué Dios creó la iglesia? Para que el mundo conociera a Dios. Para que usted y yo seamos influencia al mundo, que el mundo pueda conocerlo a Dios. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Gloria a Dios por los que lo están haciendo, porque sí hay una buena cantidad de iglesias que lo estamos haciendo. Algunos dicen: no, es que yo no puedo trabajar. Como yo no me entregan el púlpito y yo no soy muy adiestro para predicar ahí, yo poco soy suelto de palabras para ir a evangelizar, yo poco me salen expresiones y entonces yo no puedo realizar el trabajo. Que no puede hacerlo, yo quiero decirle que sí. Usted sin soltar una sola palabra, sin decir nada, sin decirle al vecino: yo soy evangélico. No, simplemente usted actúe como Jesús actúa, no más. Si usted no tiene la expresión de ir a predicarle a otro y salir por las calles y predicar que Dios, a algunos les da ese sentir, gloria a Dios por lo que lo han hecho. Pero si Dios no le dio a usted eso, entonces ¿qué tiene que hacer? Simplemente viva como un hijo de Dios. Ese testimonio suyo va a predicar. Ese predica. No más. Usted iba recto en su casa, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, amable, servicial. A cada uno, el que va pasando, le pido un favor: vecino, me hace un favor, es que se me acabó el arroz, ¿será que usted me puede prestar al menos una tacita? Claro, sí señor, tenía una libra de arroz, pero vamos a partir para los dos. Bueno, es un ejemplo. Entonces se ve la bondad. Usted no está predicando nada, simplemente está haciendo influencia. Entonces sí se puede trabajar. ¿Sí se dieron cuenta? Y lo podemos hacer de esa manera. Usted simplemente viva recto delante de Dios, no más. Así el resto del mundo no lo haga, así el pastor no lo predique, así la iglesia no lo haga. Usted simplemente haga lo que usted todos los días está leyendo, que Dios dice que le agrada como usted vive. Entonces usted viva así, no más. Si es que usted no puede más. Y yo siempre he dicho que todos los que Dios llamó, mínimo le preguntan. Pero si de pronto en su casa, el vecino sabe que usted es evangélico, claro, sabe que usted es evangélico,
Porque usted de vez en cuando ven al pastor que lo visita. Oye, ese señor que no es el pastor. Sí, lo siento, amigo. O porque se dieron cuenta que ahí en la casa de usted le hicieron un culto. ¿Qué espera ese vecino de usted? Servicial, amoroso, atencioso, cariñoso, amable, que no cometa ningún error. Pero si usted lo ve a usted, como en alguna ocasión pasaba por la casa de un compañero sin pensar, cuando trabajaba de vigilante en la empresa pública municipal. En una ocasión me fui por allá a un lugar de Flandes, a una misión que tenía que hacer, y pasé por aquí de una casa que quedaba como bajito, el camino quedaba altico y el camino quedaba casi a la altura de la ventana, casi tapada, y de pronto escuché por ahí una algarabía, que alguien peleaba. Y cuando pasaba por ahí, escuché que por ahí se estrellaron los platos contra los vidrios de la ventana y eso. Y cuando miré, era un compañero de trabajo. Era un compañero de trabajo. Dios mío, menos mal que no era cristiano. Él después en el trabajo, qué pena don Alfonso, porque sabía que yo era cristiano. Qué pena don Alfonso, es que me trató de explicar, no, tranquilo, yo no iba a eso, despreocúpese por eso. Pero eso puede suceder en alguna casa de un cristiano. Quizás no sea, ¿cómo? Llega el pastor a visitar. Así me comentó un día mi pastor. Me dijo, llegué a cierta casa y como él andaba en bicicleta, y entonces obviamente la bicicleta no se escucha el ruido, y estaban tan concentrados adentro, tenían una unción tan fuerte que él no se atrevió a llegar al frente de la casa. Parqueó la bicicleta a un lado de la puerta, a un lado, y se acercó a la puerta, ahí, no de frente, sino a un lado de la puerta, y esperó, eso se dijeron, cada uno se inspiraron, Dios mío, y eso escuchaba por ahí golpes y todo eso. Después de un rato llegó y se apareció, Dios les bendiga. Uy, esos hermanos cambiaron, eran unos santos. Mi amor, ¿cómo estás? Llegó mi pastor. Me dieron cuenta que hace rato estaba él. Esa es una forma de desprestigiar a Dios. Y Dios reclama eso. Mire lo que dice Ezequiel. Creo que es 36. No lo tengo en mi bosquejo. 36, 21. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Ay. ¿Sí se da cuenta? ¿Qué evangelio? De razón que el mundo no conoce a Dios. Nosotros somos la iglesia. Somos tipología de Lot, que fuimos enviados a Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín antes de ser destruidos. Hay un mover del poderoso Espíritu Santo de Dios, llenando personas en cumplimiento de lo que Él dejó escrito aquí. Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Eso es lo que dice Él. ¿Para qué motivo? Para que el mundo antes de la destrucción pueda escuchar el mensaje de salvación, pueda escuchar a Dios, para que no tenga disculpas. Y en ese mensaje, en ese mover de la gloria de Dios, el poder del Espíritu Santo que se está derramando en Nilo, Cundinamarca, hay muchas personas que actualmente están siendo influenciadas para Dios.
Sí, mis hermanos, el trabajo que nosotros, usted y yo, hemos estado haciendo en este lugar, hay muchas personas que ya están influenciadas. En cualquier momento el Espíritu Santo los inquieta y comienzan a llegar a este lugar. Y eso no va a caer. No estoy seguro. Pero sí se da cuenta el trabajo. Influencia de Dios aquí en la tierra. Y Dios le decía al profeta Jeremías, capítulo 15, versículo 19: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres a mí, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te convertirás a ellos. Ahora la pregunta: ¿a cuánto salvó Lot? ¿Cuánto logró Lot que se convirtieran a Lot? ¿Cuánto? Escasamente las 2 hijas. Casito la esposa. No más. Terrible esto. A duras penas fue salvo él y sus 2 hijas nomás, porque sus yernos no quisieron salir de esas ciudades. No habían sido influenciados en nada por Lot ni su familia. Y su esposa, que alcanzó a salir antes de la destrucción, no resistió el impulso que había en su corazón, el apego que ella tenía a esas ciudades, y perdió la salvación que ya tenía en las manos. Perdió porque ya era parte de Sodoma. Y eso es exactamente los que a muchos les va a acontecer. Y les va a doler. Y les va a doler. Y estoy orando a mi Señor para que mi Dios nos dé a nosotros ese despertar espiritual. Y el tercer punto, tan solamente le voy a dar la introducción. ¿Cuál es el tercer código que encontramos en el acontecimiento de la destrucción de Sodoma y Gomorra? Que ahí aparece el rapto de la iglesia. Y eso es una esperanza grande. Yo la veo desde ese punto de vista, y para mí es una esperanza grande. Yo no espero que venga en pleno sobre mí la gran tribulación. Lo que estamos viviendo no es principio de dolores, lo decíamos anoche. Es una advertencia que van a haber dolores. Y entonces yo no espero pasar por la gran tribulación, porque antes de que viniese la destrucción, Dios llegó a la casa donde estaba viviendo Lot, sus 2 hijas y su esposa, y literalmente lo sacó a la fuerza. Literalmente lo sacó a la fuerza y lo sacó de la mano. Literalmente, perdóname, yo no sé si es agresivo, como tratando de arrastrarlos. Sálganse. ¿Usted cree que los fácilmente en palabras se iba a ir? No, fue necesario que los ángeles cada uno lo cogiera de su mano. Yo me imagino un ángel con una mano tenía a Lot y con la otra mano tenía una hija de Lot, y el otro ángel la misma historia. Cada uno se echó 2. ¿Y por qué motivo? Casi a las malas, porque no querían de palabra. De palabra Lot no había salido. Lo sacaron a las manos. Y eso es la misericordia de Dios para nosotros. Primero, la misericordia de Dios en ese tiempo se está aumentando de una manera tan grande que no la habíamos visto antes. ¿Para qué motivo? Para sacarnos a nosotros. Y es ahí donde yo enlazo algo. Ahorita va a haber un refrigerio que la están preparando. Ahí es donde yo enlazo algo.
Una palabra que Dios nos daba hace unos días, que por la misericordia de Dios, Dios iba a tratar con algunos y los iba a postrar en una enfermedad. Iba a venir látigo sobre ellos y algunos de ellos iban a clamar y Dios no los iba a sanar, no los iba a levantar de su lecho. Yo no sé si ya está viniendo eso sobre algunos, pero ya he escuchado por ahí, he escuchado eso. Y eso es un acto de misericordia. Es un acto de misericordia, donde algunos que están en ese lugar, entonces tienen todo el tiempo, tienen toda la facilidad, tienen toda la disposición para decirle: Señor, por favor, revélame por qué causa se me vino esto. Y entonces comienzan a reconocer, y de verdad en esa situación, con el agua hasta el cuello, ¿quién no cree exactamente? ¿Y quién no tiene esa fe para saber que Jesucristo sí le va a tender la mano y no lo va a ahogar? ¡Claro! En ese momento es cuando Dios llega y los corta y se los lleva, acto de misericordia. Pero a muchos les va a pasar lo de la esposa de Lot. Dios los metió en eso para que ellos, para obligarlos a que se acercaran a Dios, pero ni aún así, antes al contrario, como que renegaron más fuerte contra Dios y perdieron la salvación. Y en eso, tan pronto nosotros seamos sacados, viene en pleno todo el ardor de la ira de Dios sobre la tierra. Y yo no voy a estar para contar. Yo lo estoy contando ahora porque la Biblia lo revela y porque Dios también nos está revelando detalles de esto. Y nos revela es para que nosotros entendamos. Nosotros en esta tierra tenemos que ser influencia para el mundo, y lo otro, tenemos que despegarnos de esta tierra y Dios nos va a salvar. Padre de la gloria, gracias por tu palabra. Tantas verdades que hay aquí, y cada una de esas verdades es más luz que tú nos das a nosotros, y nos das a entender tantas verdades, Padre, para permitirnos a nosotros en esta tierra, mientras tú quieres, vivir seguros, Padre. Gracias por esta palabra y gracias por todo lo que estás haciendo en medio de nosotros. Este tiempo rico, delicioso, que pasó rápido, ha sido grandemente de bendición para nosotros. Las cadenas las hemos percibido que se rompieron. Las ataduras que pesaban sobre nosotros ya no están. Hay una libertad grande, mi Padre de la gloria. Y hay algo más para contar de ti a otros, mi Padre de la gloria, que están esperando saber de ti. Y Señor, lo haremos. Seremos, mi Padre, esos mensajeros. Seremos esos atalayas llevando buenas nuevas de salvación, mi Señor Dios grande, y esperaremos siempre ese día glorioso de tu venida. Y gracias, papá. Toda la gloria y la honra, mi Señor, te la damos a ti. Gracias, mi Dios. Aleluya.